Capítulo 15. Burbujas. Ahora, una vez estudiados los activos de USA América, dedicaremos este capítulo a comprender las denominadas burbujas, para saber qué son, cómo se forman y cuáles son sus consecuencias. De manera específica, examinaremos con todo detalle la burbuja inmobiliaria, porque está sucediendo en estos momentos y es la mayor de toda la historia, además de probablemente la más destructora. A lo largo de la historia, el estallido de las burbujas financieras ha sido casi siempre traumático. Las agitaciones sociales, políticas y económicas tienen la mala costumbre de suceder a las burbujas financieras, toda vez que la destrucción de la riqueza es uno de sus rasgos característicos. En todo comportamiento económico irracional puede que resulte difícil distinguir entre una burbuja, una obsesión y un mero toque de exuberancia. El término burbuja se reserva para el colmo de la locura, y ya se sabe que la historia es rica en locuras. Antes, las burbujas solían aparecer una vez en cada generación, ya que se necesitaba tiempo para olvidar el dolor que causaban sus daños. En estos momentos nos estamos enfrentando al estallido de una segunda gran burbuja financiera, la burbuja inmobiliaria. Pero entre el estallido de la primera, que fue la burbuja de las .com, y esta de ahora, solo han pasado 10 años, lo cual es algo asombroso y desde luego no tiene precedentes. Pero, ¿cómo podemos saber que estamos en medio de una burbuja financiera? ¿A qué se parecen estas burbujas y cuándo debemos esperar su estallido? La Reserva Federal suele decir en sus comunicados que no es posible predecirlas, así que las descubrimos cuando estallan. Pero sí que es posible, y su definición es bastante simple. Existe una burbuja cuando la inflación del precio de un bien de consumo crece por encima de lo que los salarios pueden soportar. Una burbuja es la imagen metafórica de las personas cuando abandonan la razón y la prudencia en manos de la esperanza y la codicia. De entre la lista de burbujas, obsesiones y excesos que acabo de mostrar, veamos ahora una de las burbujas más interesantes que tuvo lugar en Holanda en el siglo XVII. Por alguna razón, la gente de aquella época se encaprichó con los tulipanes y vio en ellos un camino infalible hacia la riqueza, tras lo cual se inició una obsesión financiera. Sí, estoy hablando de los tulipanes, esas flores que nacen de bulbos. La burbuja empezó cuando se desarrollaron hermosas y únicas variantes de tulipanes en diversos colores. Después se incrementó el comercio de los bulbos y tuvo lugar una locura especulativa. En el momento álgido de la burbuja, un solo bulbo de la variedad más codiciada, la Semper Augustus que vemos aquí, valía exactamente el mismo precio que la mejor casa del mejor canal. Pero llegó un momento en que se dieron cuenta de que es posible cultivar muchos tulipanes si uno se lo propone, y que aquellos bulbos eran, al fin y al cabo, solo bulbos. Dicen los anales que la locura de los tulipanes terminó todavía más repentinamente de lo que había empezado, casi de un día para otro al principio de la nueva temporada de ventas en febrero de 1637. Aquel día empezó a soplar un viento silencioso que únicamente los perros y los compradores podían escuchar, y los precios mordieron el polvo. Este ejemplo ilustra las características de las burbujas. La primera es que se autorrefuerzan en la subida, lo cual quiere decir que la subida de los precios se convierte en la justificación para que suban todavía más. Y la segunda, que una vez disipada la ilusión, el globo se desinfla en un momento y para siempre. Un segundo ejemplo de burbuja tuvo lugar en el siglo XVIII y ha pasado a los anales con el nombre de la burbuja de la South Sea Company. La South Sea Company, que en español podríamos traducir como la Compañía de los Mares del Sur, fue una empresa a la que se otorgó el monopolio del comercio con América del Sur mediante un tratado con España. De hecho, los beneficios de la compañía eran bastante ordinarios antes de que el monopolio gubernamental animase a la gente a especular a lo loco sobre la base de su futuro valor potencial, de manera que el precio de sus acciones subió como la espuma. Los especuladores ni siquiera se detuvieron a pensar en un hecho muy extraño, que la South Sea Company se anunciaba como una compañía para llevar a cabo una empresa muy ventajosa, pero nadie sabe cuál. A Sir Isaac Newton le preguntaron una vez sobre la subida continua del precio de las acciones de la South Sea Company,
y respondió que no podía calcular la locura de la gente. Es posible que inventase el cálculo y describiese la ley de la gravedad, pero terminó perdiendo más de 20.000 libras esterlinas cuando estalló la burbuja, lo cual demuestra que la inteligencia no garantiza estar a salvo de los instintos animales despertados por una burbuja en expansión. En 1720 surgió una obsesión que es un ejemplo de libro de burbuja financiera. En ella están reflejados dos rasgos esenciales y adicionales de las burbujas. Son aproximadamente simétricas en el tiempo y en el precio. Quiero decir que sea cual sea el tiempo que tarde en crearse la burbuja, tardará aproximadamente el mismo tiempo en estallar y los precios en volver a sus niveles anteriores, si no es que más bajos. Aquí podemos ver esos rasgos perfectamente plasmados. Observen esta forma. La volveremos a ver otra vez, y otra, y otra. Y esto es un gráfico del índice Dow Jones que se inicia en 1921. La burbuja bursátil que precedió a la Gran Depresión siguió la misma trayectoria descendente y necesitó el mismo tiempo para inflarse como para desinflarse, tras lo cual los precios descendieron aproximadamente a los mismos niveles del comienzo. Aquí, la línea azul representa el precio de las acciones de General Motors entre los años 1912 y 1922, mientras que la línea roja representa el precio de las acciones de Intel entre 1992 y 2002. En esos dos periodos, las acciones de las dos compañías se vieron envueltas en una burbuja. Es de señalar que los datos sobre los precios de ambas acciones son muy similares, y ello a pesar de que una era una compañía fabricante de automóviles y la otra se dedicaba a la fabricación de microchips de alta tecnología, y que además las dos burbujas estuvieron separadas por un lapso de 80 años. El hecho de que las burbujas muestren los mismos comportamientos en los precios a lo largo de los siglos quiere decir que no son artefactos de sistemas financieros particulares, sino más bien algo creado por las emociones humanas, en especial la codicia, el miedo y la esperanza. Tales emociones no han cambiado con el tiempo, y esa es la razón por la que uno debería agarrar con fuerza su billetera cada vez que escuche las palabras «esta vez será diferente». En algún momento la gente empezó a creer lo que se decía de las casas. Todo el mundo parecía convencido de que una casa era el camino que lleva a la riqueza, y que además era un camino mágico capaz de transportar a la gente a un mundo ideal, incluso si pasaba el día sentada en un sofá bebiendo cerveza. Pero es imposible que eso sea verdad. Deberíamos haberlo sabido. El problema es que las burbujas enloquecen a las masas. A pesar de lo que diga la gente, lo que establece el precio de la vivienda a largo plazo es el costo de construir una casa nueva, lo cual quiere decir que el precio lo establece la inflación. Este sorprendente gráfico del precio de la vivienda ajustado a la inflación, diseñado por Robert Shiller, muestra que entre 1890 y 1998 el precio de la vivienda siguió estrechamente y en paralelo el recorrido de la tasa de inflación. Cada vez que la línea del gráfico sube, el precio de las casas sube con mayor rapidez que la tasa de inflación, y cada vez que la línea baja, pierde terreno con respecto a la inflación. A lo largo de todo este periodo de 118 años, la media del índice del precio de la vivienda fue de 101,2, lo cual significa que el precio de la vivienda ajustado a la inflación fue aproximadamente similar durante todo ese periodo. Los precios del mercado inmobiliario fueron estables en comparación con la inflación. Luego cayeron antes y durante la Gran Depresión, se estabilizaron de nuevo y más tarde subieron espectacularmente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ven esa pequeña joroba que hay aquí? Se debió a una burbuja inmobiliaria que todavía recuerdo, porque tuvo mucho impacto en la zona del noreste del país donde vivía en aquel momento, y no he olvidado que pasaba con mi bicicleta junto a muchas casas abandonadas a medio construir. He de señalar que esta burbuja inmobiliaria regresó a la línea de base de manera simétrica, al igual que había sucedido con la burbuja de 1989. Pero si las dos burbujas que acabamos de ver fueron inmobiliarias, ¿qué es esta?
Esta burbuja inmobiliaria no tiene precedente histórico, ni puede compararse con nada que hayamos vivido antes, ni siquiera remotamente para servirnos de guía con respecto al impacto que pueda tener.